Buenas. En la clase anterior vimos que cuando habían dos partículas que se atraían y una era más pesada que otra, se podía generar un movimiento en círculo. En la clase de hoy vamos a ver cómo podemos describir más en detalle ese movimiento circular de una partícula y cómo analizar las fuerzas que actúan sobre esa partícula. Las definiciones que vamos a ver en esta clase nos van a acompañar a lo largo de toda la cursada, así que atención con ellas. Por ejemplo, si tenemos una rueda que va rotando, un punto de esa rueda va a ir describiendo una trayectoria circular y en este caso observamos que la rapidez con que se está moviendo es constante. Entonces tenemos un vector de la posición que va girando, ¿sí?, con un vector velocidad que forma 90 grados con ese vector posición. Y acá lo interesante es que ver que este vector, en este caso por ejemplo, permanece con la magnitud constante, pero va cambiando de dirección. También podríamos tener un movimiento circular de esta manera, que empiece moviéndose despacio, avanzando lentamente y empiece a aumentar el módulo de la velocidad que tenga este cuerpo tangencial. Y si vemos el vector, haría esto, ¿no? Va incrementando su magnitud. Pensemos que tenemos un movimiento circular de un punto que acá lo dibujamos como un punto rojo en esta circunferencia. ¿Cómo vamos a describir ese movimiento? Vamos a tener, lo primero que vemos es el radio. El radio de la circunferencia va a ser descriptivo de ese movimiento. Después podemos, por ejemplo, ver que en un determinado tiempo, en un intervalo de tiempo, esta recta recorre un ángulo θ. Vamos a usar la medida de radianes para los ángulos. Simplifica mucho. Si quiero saber cómo cambia ese ángulo en el tiempo, bueno, tenemos que recurrir a la definición de velocidad angular. La velocidad angular media es un cambio en el ángulo dividido el intervalo de tiempo en el cual estoy tomando. También podemos analizar la velocidad angular instantánea, que es, como ya vimos, es simplemente la derivada del ángulo que va recorriendo mi vector respecto al tiempo. Las unidades de la velocidad angular es ángulo sobre segundo, y ese ángulo es en radianes. Si queremos describir todavía mejor el movimiento, voy a poder encontrar, así como encontré una velocidad angular, también una aceleración angular, que instantánea va a ser la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cuánto cambia la velocidad angular en una unidad de segundo? Entonces va a ser en unidades radianes sobre segundo al cuadrado. Si la velocidad angular fuese constante, entonces la aceleración sería 0. En el caso de que recorriese ángulos a velocidad angular constante, voy a poder encontrar lo que se llama frecuencia, que es cuántas vueltas da en una unidad de tiempo, o sea, en segundo en este caso. Y como teníamos omega, que era cuántos radianes recorre sobre segundo, si divido esto por una vuelta, que es 2pi radianes, voy a tener que la frecuencia es omega sobre 2pi. Es decir, velocidad angular sobre el ángulo que recorre una vuelta me da la frecuencia
que lo vamos a medir en 1 sobre segundo y tiene unidades de Hertz. Otra magnitud importante es cuánto tarda en dar una vuelta. Eso se llama periodo. Y el periodo es, si la frecuencia era cuántas vueltas daba en un segundo, el periodo va a ser la inversa de la frecuencia, es decir, cuánto tarda para dar una vuelta. Esto era 1 sobre segundo, lo invierto y me da en segundos. ¿Cuánto vale un ángulo en radianes? Por ejemplo, acá el ángulo θ en radianes, recuerden que era el arco de circunferencia de ese ángulo dividido el radio. Es decir que θ es S llamamos al arco de circunferencia, dividido el radio. De acá puedo despejar S, que es cuánto va recorriendo mi punto. Entonces me va a quedar igual al ángulo recorrido multiplicado por R. Si a esta expresión la derivo respecto del tiempo, derivo todo esto respecto del tiempo, que de un lado que voy a tener lo que va recorriendo derivado respecto al tiempo no es otra cosa que la velocidad tangencial que tenga ese punto. Entonces queda velocidad tangencial igual. De este lado, si derivo el ángulo que ha recorrido respecto al tiempo multiplicado por el radio sale afuera porque es constante y me queda omega, que era la derivada del ángulo respecto al tiempo multiplicado al radio. Otra expresión importante, que por ahora la vamos a dejar guardada, sería derivar esta velocidad tangencial respecto al tiempo. Entonces, ¿qué encontraríamos? Y encontraríamos la expresión de la aceleración tangencial, es decir, cuánto cambiaría la velocidad con que va girando la partícula, la velocidad lineal. Entonces tengo que hacer la derivada de esto. La derivada de omega habíamos visto que era alfa, la aceleración angular. El radio sale afuera de la derivada, entonces me va a quedar alfa por R. Esta también es otra expresión importante a la hora de analizar el movimiento circular. Entonces me voy a quedar con estas tres expresiones: la definición de frecuencia en función de la velocidad angular, el periodo en función de la frecuencia y la velocidad tangencial en función de la velocidad angular. Veamos este ejemplo. Me dice una piedra de medio kilo giratada con una soga de 1,2 metros sin masa y su trayectoria está contenida en un plano horizontal. La piedra tiene una rapidez constante de 1,5 metros sobre segundo. A. ¿Cuál es su velocidad angular, frecuencia y periodo? Este problema, esta situación la podemos describir tranquilamente con el dibujo que hicimos hoy. La piedra va a ir aquí, va a ir moviéndose a un determinado ángulo, con un radio, etc. Comencemos por encontrar la velocidad angular. ¿Qué datos tenemos? Acá tenemos la rapidez constante, tenemos la velocidad tangencial, su módulo, el módulo de la velocidad tangencial. Entonces podemos usar esta ecuación que habíamos desarrollado para encontrar la velocidad angular. Si despejamos aquí, vamos a encontrar que la velocidad angular va a ser el módulo de la velocidad tangencial dividido el radio. Me va a quedar 1,5, que era la velocidad tangencial, el módulo, dividido el radio, que es 1,2, y esto me da 1,25. Pero cuidado que cuando simplifico las unidades, acá me queda 1 sobre segundo. Pero como sabemos que estamos hablando de ángulos en tiempo, dividido el tiempo, tenemos que poner la unidad del radián, que en realidad no tiene porque es un cociente entre distancias, pero nos conviene para tener referencia poner radianes sobre segundo.
El siguiente es la frecuencia. Bien, tomamos la definición, el desarrollo que obtuvimos de la frecuencia, hacemos omega sobre 2pi, que era la velocidad angular, dividido 2pi, hacemos 1,25 dividido 2pi, que pi es 3,14, bueno, hacemos esa cuenta y nos da 0,19. Veamos las unidades. Omega, radianes sobre segundo, que está acá. Y 2pi, ¿en qué unidades está? En radianes, que si bien no tiene unidad, podemos poner radianes, simplificamos con radianes, que tampoco tenía unidad, y encontramos que es 0,19, 1 sobre segundo, y ese 1 sobre segundo es vueltas por segundo, lo que era en hertz. Después nos pregunta el periodo. Bueno, usamos la fórmula del periodo que encontramos, es la inversa de la frecuencia. Entonces tengo que dividir 1 entre 0,19, que es la frecuencia en hertz. Y miremos las unidades. 1 dividido 1 sobre segundo, el segundo queda arriba y nos da 5,26 segundos. Volvamos a nuestro movimiento. Veamos qué pasa con las velocidades. En el punto T1, la velocidad siempre va a ser tangencial a la trayectoria. Entonces en el punto T1 vamos a tener una velocidad perpendicular al radio en ese momento. Y en el punto T2 lo mismo, una velocidad v2 perpendicular al radio en ese momento. Si queremos calcular la aceleración media, vamos a tener que encontrar cuánto vale esa diferencia entre las dos velocidades, los dos vectores velocidad y el intervalo de tiempo. Arranquemos por el comienzo. Para encontrar la diferencia puedo armar un triángulo con V1 y V2 de esta manera, que la diferencia de velocidades va a unir los dos extremos de los dos vectores, como vimos en la clase 1. Y voy a observar que si armo un triángulo con los dos radios en los dos instantes, lo voy a poder armar acá. Y entre estos dos triángulos van a ser semejantes. Porque esta velocidad dijimos que era perpendicular al radio y esta velocidad perpendicular a este otro radio. Entonces se forman dos triángulos semejantes, con sus lados marcados respectivamente con las magnitudes de estos vectores. Si encontramos la relación entre ellos, vamos a tener que delta V sobre V1, por ejemplo, va a ser igual a delta S sobre el radio. Despejando de acá, podemos encontrar que delta V va a tener esta forma, delta S por V1 sobre el radio. Entonces ya tenemos una relación entre delta V que necesitábamos y los otros parámetros del movimiento. Delta S es el desplazamiento, por supuesto, entre este punto y este. Entonces, si dividimos este delta V dividido delta T, el intervalo de tiempo que transcurre, nos va a quedar que la aceleración media va a estar dada por esta expresión. ¿Y qué pasa si hago el límite de esto para delta T tendiendo a 0? Como para encontrar la aceleración instantánea. Bueno, eso nos va a quedar que lo único que va a cambiar va a ser esto, que se va a transformar en, este es el desplazamiento respecto al tiempo, esto se va a transformar en la velocidad tangencial, es decir, en V1 igual que esto. Por lo tanto, la aceleración instantánea va a quedar velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Y esa aceleración instantánea va a tener una dirección hacia el centro de giro, que denominaremos aceleración centrípeta, ¿sí? Porque apunta al centro de giro. Veamos un ejemplo. El mismo problema planteo de la situación que vimos recién
la masa de medio kilo girando con 1,2 metros de radio a velocidad, módulo de velocidad constante. Ahora nos pregunta cuál es su aceleración radial o centrípeta. Entonces vamos a tener que, usando esta expresión que recién obtuvimos, la aceleración centrípeta que apunta al centro de giro va a ser 1,5 velocidad tangencial al cuadrado, o sea, acá va el módulo de la velocidad tangencial, dividido el radio, me da 1,8 metro cuadrado sobre segundo cuadrado por metro, porque si elevo todo esto queda al cuadrado. Simplifico metro con el cuadrado de arriba y me va a quedar 1,8 metros sobre segundo al cuadrado. Acabamos de estudiar la cinemática de un movimiento circular. ¿Podremos vincular esto con las fuerzas que están actuando? Veamos un ejemplo. Si ahora tenemos una pelota de igual masa que teníamos antes, el mismo radio de giro, también tiene una rapidez constante de 1,5 metros sobre segundo, pero ahora me aclara que está sobre una mesa lisa para ayudarnos. Pregunta, ¿cuánto vale la fuerza que hace la soga? Entonces fíjense, tengo la masa, tengo magnitudes cinemáticas y me pregunta qué fuerza está haciendo la soga. Hagamos un esquema de esto. Está la masa aquí con una soga que por supuesto está sostenida desde el centro de giro y está girando con una velocidad angular. Veamos qué fuerzas actúan primero. Si ponemos X, Y y Z en esta dirección, mi marco de referencia es la mesa, entonces la fuerza que va a aparecer va a ser primero el peso, que va en el sentido Z, en la dirección Z, perdón, que hace la Tierra, el agente Tierra, después la mesa hace la fuerza normal, y ahora falta la soga, está en contacto con la soga. ¿Para dónde estará haciendo la fuerza la soga para lograr que esta partícula gire, que impida que siga en línea recta como tienden a salir todos los cuerpos y que también tienden a salir en velocidad constante? Piensen un poquito, la tensión que haga la soga en este caso va a ir hacia el centro de giro, va a impedir que la partícula siga a la velocidad que venía. Si se imaginan ustedes aquí, la soga les va a tirar hacia el centro de giro. Entonces, ahora hagamos un esquema que nos va a convenir más. Si lo vemos desde arriba, tenemos el eje X acá, el eje Y, y nos va a convenir para el movimiento circular tomar otra terna. Seguimos viéndolo desde arriba de la mesa, vemos que el cuerpo se mueve, pero ahora en la terna nueva, que nos va un versor R va a apuntar al centro de giro, un versor que lo podemos llamar θ va a apuntar tangencial a la trayectoria, y bueno, y podemos por ejemplo el versor Z dejarlo igual, que estaba en la misma dirección que que la otra terna. Entonces planteemos la sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton. Primero dibujamos la fuerza que podemos ver acá, el peso y la normal estarían saliendo de la pantalla, o sea que es muy complicado dibujarlo, entonces dibujamos la tensión que apuntaría al centro de giro, tal cual está puesta acá. Y planteemos la segunda ley de Newton. Es una ecuación vectorial que me va a dar que para las tres componentes, la sumatoria de fuerza en las tres direcciones, es decir, R, θ y Z, va a ser igual a masa por su respectiva aceleración. R, θ y Z. ¿Qué pasa en la componente Z? Bueno, el peso y la normal están equilibrados. Entonces no voy a tener aceleración. La suma de fuerzas en Z va a ser igual a 0. ¿Qué pasa en θ? No hay ninguna fuerza en θ. Entonces la sumatoria de fuerzas en θ va a ser 0. Correspondientemente la aceleración que tenga este movimiento en θ va a ser también 0. Pero ¿qué pasa en el eje R?
En el eje R voy a tener la tensión, la única fuerza, igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y como dijimos que esa aceleración centrípeta estaba dada por la velocidad tangencial y el radio, puedo hacer directamente la cuenta y hemos resuelto la tensión aquí igual a masa, 0,5 kilos, por velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Entonces me da 0,93, se me simplifica el cuadrado del metro con el metro, queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, que serán las unidades de Newton. Entonces de esta manera hemos resuelto la dinámica, ¿sí?, de un problema de movimiento circular. Veamos ahora un problema un poco más complejo. Dice, una pelota de medio kilo gira atada con una soga sin masa de 1,2 metros de largo y la trayectoria está contenida ahora en un plano normal a la superficie de la Tierra. Quiere decir que en este caso la gravedad estaría en el sentido del eje Y. La gravedad en sentido del eje Y. ¿Y cómo va a ser ese movimiento? Si intuitivamente, ¿cómo va a ser? Acá, cuando empiece a recorrer este tramo, si lo estoy haciendo girar con una soga, voy a notar que va a bajar más de golpe en una zona y después va a empezar a frenarse, ¿sí?, por acción de la gravedad, y después de vuelta así va a bajar, va a empezar a ir más despacio acá arriba, y entonces ya no tengo un movimiento con velocidad tangencial, su módulo constante. No tengo un movimiento con módulo de velocidad tangencial constante. Con rapidez constante ya no es. Ahora la rapidez va a ir cambiando. Acá va a moverse más lento y cuando esté en la parte de abajo va, ¿sí?, a acelerarse. Entonces, atención. Acá ya tenemos un poquito de complejidad mayor. ¿Por qué? Tenemos que hacer el diagrama de fuerza. Dijimos que, ¿qué fuerza va a actuar? Bueno, siempre dibujamos primero el peso. Va a ir, en este caso, cuando está acá arriba, va a ser en dirección del eje radial. Ese va a ser nuestro peso. Pero, si está dando una circunferencia, dijimos que en círculo, circular, vamos a tener la tensión de la soga. Y esa tensión de la soga va a apuntar también hacia adentro. ¿Y acá por qué? Porque tenemos que suponer que la soga en este momento está extendida. Y si está extendida está soportando una extensión. Y al estar soportando una extensión quiere decir que de la piedra está tirando hacia el centro de giro. Entonces, en este caso, ¿voy a tener más fuerzas actuando sobre esta masa en este punto? No. Solamente voy a tener el peso y la tensión que haga la soga, porque la soga está extendida. Entonces, vayamos a la segunda ley de Newton. Me decía, fuerzas igual a masa por aceleración. Eje Z. Bueno, el eje Z acá yo lo voy a tener saliendo de la hoja. Entonces, en Z no tengo fuerzas. Con lo cual, esta componente de la ecuación es nula. En θ tengo alguna fuerza. En este punto no tengo ninguna fuerza. Entonces tampoco voy a tener aceleración en esa dirección. En la dirección tangencial no voy a tener aceleración. Y vayamos al eje radial. En el eje radial voy a tener una aceleración porque voy a tener dos fuerzas. Entonces voy a plantear la sumatoria de fuerzas radiales. Va a ser, la tensión está positiva y el peso
también positivo, igual a la masa por la aceleración centrípeta, que en un movimiento circular la aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces, de aquí tranquilamente puedo despejar la tensión. La tensión que tenga va a ser la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio menos la masa por la gravedad. Veamos el siguiente inciso. Y acá ya está resuelto, tengo que hacer esta cuenta. Veamos qué pregunta el siguiente inciso. ¿Cuánto vale la aceleración? ¿Cuánto vale la fuerza en la parte más alta? Este era el segundo inciso. Veamos el primero. ¿Cuánto vale la fuerza en la parte más baja de la trayectoria? En la parte más baja de la trayectoria estamos diciendo que va a ser acá. Entonces, ¿cómo voy a poner mi eje coordenado? Bueno, atención, que habíamos dicho. El radial apuntando al centro de giro. Ahí. Apuntando. Y el tangencial, bueno, tangente a la trayectoria. Por ejemplo acá. Veamos qué fuerzas actúan. ¿El peso para dónde va a ir? El peso siempre apunta hacia abajo y hacia el centro de la Tierra. Y la tensión, acá ocurre lo mismo que arriba, va a apuntar al centro de giro. ¿Sí? Porque la soga tiene que estar estirada, y si la soga está estirada, le está haciendo una fuerza hacia el centro de giro a la partícula. Entonces puedo dibujar en amarillo la tensión ahí. ¿Hay alguna otra fuerza? No, no hay otra fuerza. Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas, de nuevo, en este nuevo punto, voy a tener, en Z no tengo fuerzas, en θ tampoco, y en radial tengo la tensión y el peso. Este punto llamémosle, este sería el punto A, y este era el punto B. Me refiero al punto a la posición en la circunferencia. Entonces, en ese punto A vamos a tener, este era el punto B. En el punto A ahora va a cambiar un poquito, porque voy a tener suma de fuerzas radiales. Voy a tener la tensión como positiva, porque apunta en el sentido de mi eje radial. Y el peso ahora va a ser negativo, porque apunta en sentido opuesto a mi eje radial. Y de acá tengo que utilizar la velocidad que esté teniendo en ese punto la partícula, y puedo calcular la tensión que está actuando. Veamos ahora, es decir, de aquí ya la única incógnita es la tensión. Ojo que hay que usar la nueva velocidad para ese punto. Veamos ahora qué pasa en el punto C. Dice a media altura. Bueno, a media altura va a ser, borramos esto, a media altura va a ser por acá. Por ejemplo, ¿cómo me conviene poner mi eje? Igual que siempre. Sería apuntando al centro, ¿no? A la altura del centro. Esta es la circunferencia. ¿Cómo me conviene? Y de la misma manera voy a apuntar el radial hacia el centro de giro, el tangencial tangente, y dibujo las fuerzas que aparezcan. ¿Qué fuerzas van a aparecer acá? Y atención, porque ahora el peso sigue yendo para abajo. Ahí justo se me superpuso con el eje. Lo corro un poquito. El peso va a ir para abajo. Y la tensión, de vuelta, como está extendida la soga, le está haciendo una fuerza hacia el centro de giro a la piedra. Entonces la tensión aquí va a ir hacia el centro de giro. Ahí dibujamos la tensión.
Y ahora vamos a ver qué pasa con la sumatoria de fuerzas en ese punto. Vamos a tener en el eje, este era el eje θ, este era el eje radial y el eje Z que sale de la pantalla. Entonces, en el eje θ voy a tener ahora, en el eje Z no voy a tener nada, igual que en los otros dos casos. En el eje θ, vayamos primero al eje radial, que es el que ya hemos usado. En el eje radial voy a tener una sumatoria de fuerzas en el eje radial que va a ser la tensión positiva, porque apunta en mi sentido del eje que puse, y nada más, masa por la aceleración centrípeta. Entonces, como la aceleración centrípeta era v cuadrado sobre r, voy a poder calcular, si tengo la velocidad en ese punto, la tensión que hace la soga en ese punto, en ese momento cuando está pasando por ahí. Esto son cosas instantáneas, ¿sí? Esto era cuando estaba pasando por acá, esto cuando está pasando por acá y esto cuando estaba pasando por acá. Entonces, voy a tener la sumatoria en la otra, en la tercera dirección que me queda, que es la dirección θ. Voy a tener únicamente el peso. Y voy a tener, si tengo una fuerza en la dirección, voy a tener una aceleración. Y esa aceleración va a recibir el nombre de aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial en este punto, si lo despejo, me va a dar igual a G. Porque masa se va con la masa y queda la aceleración tangencial que tiene en ese punto el cuerpo es igual a G. Una cosita más. Acá tenemos la relación, perdón, si nos pediría la aceleración angular en ese punto, en ese momento, podemos recordar esta expresión que nos va a servir mucho después, que entonces hacer de esa expresión nos va a quedar que alfa es igual a esa aceleración tangencial sobre el radio. De esta manera concluimos la clase 4, donde vimos cómo se describe la velocidad y aceleración angular, qué quiere decir la frecuencia. También vimos la definición de periodo, vimos la relación entre la velocidad angular y la velocidad lineal, es decir, la velocidad tangencial, y vimos la definición y cómo se calcula la aceleración centrípeta, y también un caso donde hay aceleración tangencial, haciendo un análisis de la dinámica de un movimiento circular.